Estás escuchando el programa Tu Amigo Sisol, aquí en Radio Comas 101.7 de la FM, Sistema Metropolitano de la Solidaridad, Sisol. Aquí de retorno a Tu Amigo Sisol. Pero antes tenemos aquí en este espacio los titulares de Sisol con Elena Vila. Adelante, Elena. El Sistema Metropolitano de la Solidaridad, Sisol, dispuso el retiro inmediato de sus farmacias del jarabe para la tos Farmabron expectorante, el cual contiene dextrometorfano, medicamento que según la DIGESA contiene un insumo contaminado. El especialista en medicamentos del Sisol, César Amaro, afirmó que en el Perú cerca de la mitad de la población se automedica, especialmente en las zonas más populares de la capital. Amaro señaló que las consecuencias que trae consigo este hábito van desde una alergia hasta complicaciones que pueden llevar a la muerte. El uso constante de auriculares o audífonos puede provocar no solo estrés o alteraciones en el sistema nervioso, sino que además puede disminuir la capacidad auditiva, en su mayoría de forma irreversible. Así lo sostuvo el doctor Juan Cabezas, otorrinolaringólogo del Hospital Sisol del Agustino, quien explicó que el daño al nivel del nervio auditivo no tiene cura. Transporte buscará la forma de aumentar el número de pasajeros que utilizan el Metropolitano como conexión con la línea 1 del Metro de Lima, ya que solo el 30% de usuarios lo emplea con ese fin. El presidente de dicha entidad, Gustavo Guerra García, sostuvo que para lograr esto se ha previsto ofrecer las tarjetas del Metropolitano en la estación Gamarra del Metro de Lima y en la estación central del Metropolitano, además de reforzar la difusión sobre la conexión de ambos sistemas. Gracias, Elena, por estos titulares de Sisol. Ahora nos encontramos con la doctora Lisette Mesa. Ella es médico general y brinda servicios en Sisol de Comas. Con ella vamos a hablar sobre este tema de diarreas agudas que se están presentando mucho en la población de Lima Norte. Pero antes queremos que nos llamen para consultas con la doctora Lisette Mesa al 525-1288. 525-1288 y vas a hacerte acreedor de paquetes gratuitos de atención en Sisol de Comas, 5 hemogramas completos y una muestra de examen de parasitología. También tenemos en Sisol de Mirones 3 paquetes de colesterol y también tenemos una atención médica gratuita del perfil lipídico. Tenemos electrocardiograma en Metro Uni y una consulta de reumatología en Sisol de San Martín de Porres. Como le digo, nos encontramos con la doctora Lisette Mesa. Buenas tardes, doctora Lisette Mesa, bienvenida a Tu Amigo Sisol. Buenas tardes, un gusto estar aquí con usted para poder compartir algunas dudas que puedan tener. Sí, doctora, hemos visto este tema que se está presentando, es muy recurrente, el tema de diarreas agudas que se presentan en comas, ¿no? Háblenos usted de más o menos qué porcentaje tenemos de personas, de población que está experimentando este tema de diarreas agudas. Bueno, efectivamente las diarreas agudas son bastante frecuentes, sobre todo en la población infantil, ¿no? Incluso son una causa de mortalidad dada ya por la OMS, sobre todo en la población mayores de 28 días y menores de un año, ¿no? ¿Y a qué se deben, doctora? Se deben principalmente a etiologías virales en menores de 2 años, siendo en general manejables la etiología viral, ¿no?
Dentro de los tipos, por ejemplo, de diarreas que nos pueden presentar, tenemos a los tipos de diarrea acuosa y las disentéricas. La diarrea acuosa, felizmente, es la más frecuente y es la que se puede manejar en casa. Las madres de familia pueden manejarlo y se resuelve casi espontáneamente. Un ratito, doctora, tenemos una llamada. Aló, muy buenas tardes, bienvenido a tu amigo Sisol. Aló, buenas tardes. Buenas, sí, ¿cuál es su consulta? Bueno, con la doctora, respecto a las enfermedades diarreicas, sabemos que el agua aquí en la parte de Comas no está muy bien tratada y si no la hacemos hervir, a veces nos genera problemas de diarrea. Y peor aún si no tenemos el lavado constante de las manos. Entonces tenemos el caso de que ahora por esto de la basura se está generando muchos impactos negativos al ambiente y por ende a todas las personas. Y esto ha hecho que haya muchas moscas por todos lados. Estas moscas están transmitiendo una y otra enfermedad. Dígame, las personas que tienen baja hemoglobina y si les da algún problema de diarrea, ¿tienen que tratarse ambas cosas o primero la parte de las diarreas? Gracias. A ver, muy importante lo que ha dicho el oyente, porque la agua no está tratada, la acumulación de basura. ¿Qué le puede decir, doctora Lice? Que, bueno, tiene bastante razón en cuanto a la contaminación del agua. El agua tiene que ser principalmente hervida para poder consumirla, ¿no? Si no, volvamos a aquellos tiempos en los que hubo epidemia de cólera, en los cuales fue muy difícil poder manejarlo. De la misma manera, la contaminación, las moscas, se tiene que tener bastante cuidado con los alimentos, con la manipulación de alimentos principalmente, porque recordemos que la transmisión de las diarreas agudas es principalmente fecal-oral, ¿no? Tenemos que tener las medidas preventivas y el lavado de manos. Pero a la pregunta que iba, ¿no?, el oyente, sobre cuando tenemos un paciente o un niño que tiene hemoglobina baja y a la vez tiene diarrea, entonces principalmente lo que se va a tratar es el cuadro agudo, o sea, la diarrea, debido a que eso va a el tratamiento de la hemoglobina, porque se adiciona hierro para mejorar la hemoglobina, podría no exactamente en ese momento, ¿no? O sea, es preferible primero tratar la diarrea y luego mejorar la hemoglobina. Entonces, primero la emergencia, parar esa diarrea. Hay algunos que se automedican para pararse la diarrea, se van a la farmacia, compran una especie, creo que es Donafan, y paran la diarrea. ¿Eso es correcto? Bueno, no. Debido a que los antidiarreicos, y sobre todo en el grupo pediátrico, están contraindicados. Ahora también no solamente hay consumo, ¿no?, desmedido de antidiarreicos, sino también de antibióticos. Como les repito, como les comenté al inicio, la principal causa de diarrea en niños es viral, sobre todo en menores de 2 años. ¿Eso qué significa? Que no necesitan antibióticos. Efectivamente. Que la diarrea va a pasar, pero la familia se preocupa porque hará 6 veces al día. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? Sí, efectivamente. Lo que quería contar sobre principalmente los antibióticos es que cuando tenemos un niño mayor de 2 años principalmente, y ya son otras etiologías, sobre todo las bacterianas, y sí es cierto, muchas veces o pocas veces hay deposiciones con sangre, y eso sí nos preocupa, ¿no?, porque es un niño. Es ahí donde debemos llevarlo al pediatra, o cuando veamos signos de alarma. ¿Por qué esta acotación? ¿Cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma hablaríamos de, por ejemplo, irritabilidad del niño, ojos hundidos, piel seca, el bebé está sediento, o las deposiciones aumentan en volumen. Esos serían, o que tenga también sangre, deposiciones con sangre. Y ahora, ¿por qué se tiene que tener cuidado de esas deposiciones con sangre? Porque muchas veces el dar antibióticos a estos niños pueden causar otras reacciones, otras que podrían ser más graves que la misma diarrea. Por eso está contraindicado y está muy mal visto que se le esté automedicando, sobre todo a la población pediátrica. ¿Qué otras complicaciones podría darle a mi niño o a mi niña o al joven si yo le doy antibióticos pensando que con eso ya le puedo pasar? ¿Qué otros peligros puede generar esto? El peligro que se ha visto es que puede tener complicaciones, por ejemplo, ¿no?, el síndrome urémico hemolítico,
que ¿Qué puede significa? causar daño renal en el niño. Y esto es la principal, incluso es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica en los niños. Entonces, por lo tanto, se sugiere a todos los padres pues que al ver síntomas de alarma o antes de medicar a los niños puedan llevarlos a un pediatra para que puedan ser evaluados correctamente. A veces se da diarreas recurrentes. Sí. Termina un mes y se da nuevamente al siguiente mes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primero, el concepto de diarrea aguda efectivamente es menos de 14 días. Hablamos de diarrea persistente, ¿no? En primer lugar, persistente es la que te dura de 14 a menos de un mes. Y la diarrea crónica, que generalmente ya son causas que te dura más de un mes, que son causas pueden ser otras causas como por ejemplo, ¿no? Que tenga intolerancia, entre otras. La recurrente, a veces hablamos de recurrente, pero tenemos que evaluar los factores que están alrededor. Por ejemplo, si vuelve a ser el mismo cuadro el paciente y la transmisión fecal oral, es tal vez que no estamos tomando las medidas preventivas del caso, ¿no? Como las medidas preventivas son lavarse las manos Principalmente. después de ir al baño. Después de ir al baño, al llegar de la calle, al manipular alimentos y al salir del baño. Claro, al llegar de la calle, del trabajo, de cualquier sitio, tienes que de todas maneras lavarte las manos para preparar los alimentos, También. para consumir los alimentos. Lavar la fruta, la verdura, ¿no? Las ensaladas crudas. También cuando salimos del baño y también se ha adicionado recordar, sobre todo cuando se le cambian los pañales a los bebés. También, por ejemplo, cuando las mamás dan de lactar a sus hijos, cuando están muy pequeñitos, resulta que los niños hacen muchas veces deposiciones. ¿Eso es normal? Sí, mire, justamente cuando tenemos un niño, por ejemplo, de 15 días, el niño de 15 días está en buen estado general, hace 7 deposiciones al día, supongamos. El niño lacta 7 veces, la consistencia es semilíquida. Lo evaluamos el paciente y eso sería normal, porque en un neonato, o sea, en un niño de menor de 28 días, generalmente el número de deposiciones es igual al número de veces que lacta. Pero si este niño lacta igual número de veces, 7 veces al día, y presenta 15 deposiciones más líquidas, eso estaríamos hablando ya de una diarrea. Ahora, entonces, ¿cuál sería el concepto, no? El concepto sería que haya un cambio en el hábito defecatorio de la persona de la cual estamos viendo. Entonces, no es, si de acuerdo a cómo lacta, tiene que hacer sus deposiciones, pero si ya pasa de 7 deposiciones, aumenta, ya ahí sí ya tenemos que preocuparnos. Como en el caso planteado, claro, porque hay niños que pueden llegar a ser neonatos, o sea, menores de 28 días, hasta 10 a 12 veces al día. En cambio, un niño ya que pasó, ya no es lactante, ya tiene 3, 4 años, 5 años, ¿cuántas veces debe ir al baño ese niño? Generalmente los niños van una vez al día. Una vez al día. Sí, pero lo digo en la población general, ¿no? Si este niño ahora va 3 veces al día, ese niño ya estaríamos pensando en una diarrea. Si además de eso cambia de consistencia, sus deposiciones son líquidas, estaríamos hablando también de diarrea. E igualmente si hablamos en aumento de volumen, ¿no? Y bueno, el diagnóstico, el tratamiento, doctora, ya no automedicarse, pero ahora el tratamiento que le va a dar el médico, ¿cuál sería? Sí, más o menos en términos generales. El tratamiento empieza en casa, en realidad, ¿no? Claro. Cuando la mamá nota que que su hijo pues presenta una diarrea, lo principal es que el paciente no se deshidrate. Muchas veces nos llegan los pacientitos pediátricos que no les han dado sales de rehidratación. Se le puede dar suero, se le puede dar canetela, que lo preparan en casa también, y continuar con la alimentación. A veces, si el niño lacta, continuar la lactancia también. Lo que sí pueden retirar es los alimentos muy azucarados, ¿no? Y los que tienen elevada cantidad de grasa también. Luego de eso, continuar la reposición de líquidos, reconocer los signos de alarma y en general tomar las medidas preventivas.
Por ejemplo, el niño lactante no debe dejar de lactar porque eso lo va a proteger, pero cuando un niño ya no lacta y toma leche en biberón a partir de los 2 años de repente, o ya toma su lechecita en taza, o toma yogur, también hay que quitarle el yogur, la leche, para que no le siga flojo su estómago. No se le retira la alimentación. Lo que podemos retirar son las... ¿Le puedo seguir dando leche a ese niño que tiene 3, 4, 5 años? Generalmente se indica el retiro de leche. Generalmente se le indica el retiro de leche cuando la diarrea es persistente, o sea, cuando es más de 14 días. En otro momento no es una indicación. Ya, entonces ya después cuando primero lo trato en casa y le doy líquidos para que no se deshidrate, y después ya cuando veo los signos de alarma ya sí recién recurro al médico. ¿Y qué medicamentos se le dan ahí ya cuando uno recurre al médico? Claro, dependiendo de la edad se le puede dar ciprofloxacino o cotrimoxazol, ya viendo cada paciente, ¿no? Cada caso. Y ya luego el tratamiento en casa, me imagino que debe ser comida blanda, ¿no? Sí, efectivamente, comida que sea baja en grasa y baja en azúcar principalmente. Puede retirar lo que es jugos, ese tipo de cosas, pero en general la alimentación debe tratar de ser la misma que la que consume siempre. Y como lo repito, solamente eso que se cree que es la intolerancia a la lactosa, y por lo cual muchas veces se le retira la leche, está indicado a partir de recién de los 14 días, porque frecuentemente pues una diarrea aguda que tiene un agente infeccioso va a remitir antes de ese tiempo, ¿no? ¿Qué recomendaciones usted haría para que no ocurran este tipo de enfermedades, de afecciones en los niños, ¿no? Sobre todo a nuestra población de Lima Norte? Parece reiterativo, ¿no? Pero es bastante sencillo en realidad, y es bastante importante el lavado de manos. Eso incluso puede salvar muchas veces a nuestros hijos cuando las enfermedades son recurrentes. ¿Por qué? Porque el niño, cada vez que tiene un episodio diarreico, no come bien y no sube adecuadamente su peso. Entonces, si lo va teniendo recurrente, pues no va a llegar a un adecuado peso de acuerdo a su edad. Entonces, el lavado de manos, como repito, es lo más importante al manipular los alimentos, al salir del baño, al llegar a la casa, al cambiar pañales. Otra cosa, reposiciones de líquido, su suero, su parentela, reconocer los signos de alarma, no medicar a los niños, y eso sería bastante importante para nosotros, ayudaría mucho. ¿La panetela cómo se prepara, doctora? Lo puede preparar con una cuchara de arroz, en más o menos 2 tazas de agua. Lo va a servir hasta que más o menos unos 20 minutos, hasta que el arroz ya es... Perdón, antes lo tuesta. Hay que tostar el arroz. Sí. Luego lo agrega a una olla pequeña, una cacerolita, le agrega más o menos unas 2 tazas de agua, la deja hirviendo. Algunos le agregan zanahoria, una rodaja de zanahoria. Eso sería todo. ¿Y eso se le da secuela o se aplasta, se licúa? Puede tomarlo colado, puede comer el arroz, no hay ningún problema. ¿Y eso cuántas veces al día se le da a los menores? Cada vez que haga una deposición líquida. Y también tenemos otro suero casero, aparte de la panetela. ¿Cuál es el suero casero aparte de la panetela? El suero casero está a base de sal y a base de azúcar, pero en los niños a veces no es muy bien recibido debido a su sabor, ¿no? Por eso generalmente se les receta la panetela o sales de rehidratación que pueden vender en la farmacia. Eso venden en la farmacia sin receta médica, o uno puede darle esas sales de rehidratación al niño. Que vienen en frasco, pero no está recomendado las bebidas energizantes, las de deportistas. Las del Gatorade, esas no se Lo que deben pasa dar. es que tienen elevada cantidad de glucosa y aumentan el volumen de las deposiciones. Ya, entonces sí puedo darle sales rehidratantes. ¿Y cada cuánto tiempo le tengo que dar sales rehidratantes? Cada vez que haga una deposición. Más o menos, por ejemplo, un niño que tiene una deposición, una deshidratación leve, se le puede dar más o menos 50 mililitros por cada kilo que tiene en todo el día. O sea, a ver, de una manera más fácil, claro, podríamos decir al niño, calculando el volumen que tiene, le doy
10 por kilo, por ejemplo, es una manera práctica, ¿no? Si mi hijito pesa 8 kilos, entonces 12 kilos o 10 kilos, ¿no? 10, le doy más o menos 100 mililitros por cada deposición líquida que va a hacer. Entonces tenemos todo para poder ayudar a los que sufren de este tema de diarreas agudas. Entonces usted recomendó lavado de manos, también hervir el agua cada vez que tomen. Sí, efectivamente. Porque si no, eso sí le produce enfermedades, ¿no? No solamente diarrea, sino podría provocar todavía el cólera. Claro, aunque eso felizmente ya está... ¿Erradicado? No, principalmente ya está controlado, debido a que la población ha cambiado también los hábitos en cuanto a tomar agua cruda. Vemos que la población, pues, en ese aspecto está asimilando ya unas nuevas conductas, ¿no? Y tomando conciencia también. Ya, doctora, entonces las recomendaciones son esto del lavado de manos, hervir agua, y justo tenemos también, doctora, disculpe, un contacto con el doctor Juliano Acosta. Juliano Acosta, aló, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Le envío mi más cordiales saludos acá en Sisol Comas, en la avenida Tupac Amaru, kilómetro 7, en la Merced. Doctor, ¿qué campañas tenemos acá en Sisol Comas? Cuéntenos. Muy bien, este día lunes tenemos una campaña que es el escape de anemia en el servicio de medicina interna y de geriatría, motivo por lo cual a los primeros 20 pacientes le vamos a tomar el examen, a descartar un examen de hemoglobina completamente gratuito. Otro paquete que vamos a tener también es de traumatología, el cual vamos a hacer despistaje de osteoporosis, el cual se le va a tomar un examen también gratuitamente, ¿no? Todos los paquetes, todos los exámenes vienen de manera solidaria. ¿Cómo es eso? Usted paga su consulta y automáticamente, si somos su campaña, se le toman los exámenes, dependiendo de la campaña que tengamos. Una más, el día miércoles, también tenemos campaña, la cual es nuevamente de medicina y de ginecología. Y otro tema muy especial. Nosotros para los adultos mayores estamos tratando de dar prevención de osteoporosis. ¿Cómo es eso? Estamos dando descuentos tanto los días lunes como los días miércoles, aproximadamente de un 20% de lo que cuesta un examen de endometriosis. Doctor, y diga la dirección, qué hora se va a atender estas campañas de anemia, osteoporosis, y el lugar donde tienen que acudir nuestra población. Aquí está el lugar, es la avenida Tupac Amaru, kilómetro 7.5, ya. Para llegar a las 6. Las campañas, todas las semanas tenemos campañas. Todas las semanas, claro. Todas las semanas tenemos una campañita. Como que esta semana tenemos medicina interna, que es el día lunes, el día miércoles. El día martes tenemos los descuentos de psicometría. También tenemos el día martes también discúlpeme, una de las campañas principales también es el día miércoles de cardiología. ¿Cómo es esta? Usted paga 27 soles, te hace su consulta. Estamos en el programa y gratuitamente se le toma el examen de perfil químico. Que aproximadamente el examen cuesta 27 soles, 28 soles. Gracias. Es muy importante. Gracias, doctor Juliano Acosta. Entonces tenemos una campaña de anemia, también cardiología, de osteoporosis. Muchas gracias, doctor Juliano. Hasta la otra semana con más información sobre campañas en Sisol de Comas. Y seguimos con la doctora Lisette Mesa. Doctora, sus recomendaciones finales eran lavado de manos, hervir el agua. ¿Qué otra recomendación usted tiene para la población de Lima Norte, ya que estamos al cierre del programa? Sí, no automedicar al paciente también es una medida importante. Esto debido a que esto en algunos casos, en algunas etiologías, puede causar que el paciente pueda tener, debido a que en vez de combatir, va a estimular a la producción de unas toxinas o de algunas bacterias. Entonces esto va a hacer que el paciente o el niño tenga un compromiso en el sistema neurológico principalmente. Muy pocos casos, perdón. Claro. Muchas gracias, doctora Lisette Mesa, por habernos acompañado acá en Tu Amigo Sisol. Doctora, espérese un momentito, tenemos una llamada final. Aló, muy buenas tardes, tu amigo Sisol te contesta. Aló, Sisol, buenas tardes, doctora. Habla Armando Marca de Coyique, Quinta Zona. Ay, gracias por escucharme. ¿Cuál es su consulta? El programa y la verdad que muchas bendiciones, que Dios derrame bendiciones a usted y que el programa crezca, pues, ¿no? Porque
A ver, yo como joven, 40 años que tengo y siempre bueno agradecer a Dios primeramente por la salud que nos da, la vida. Sin Él no somos nada y yo a mí estoy de caída de salud, no puedo decir de enfermedad, pero sigo adelante ahí y ojalá que me hagan un poquitito para hacerme lo que es sangre, hemograma, pues, ¿no? Claro. Ya, ¿tendría alguna consulta? Bueno, mi consulta es sobre hoy en día que está la anemia bastante, lo que debemos de comer, a veces uno no sabemos. Ya, perfecto. Entonces, vamos a darte un chequeo médico, te has ganado tu chequeo médico y nosotros ya llegamos por interno te vamos a contestar esa consulta que hiciste y llegamos al final de Tu Amigo Sisol, no sin antes decirte que la próxima semana tenemos enfermedades de la cavidad bucal y profilaxis de gestantes. Chao, hasta el otro sábado en Tu Amigo Sisol.